Buenas tardes, estimados colegas. Nuevamente nos reencontramos para hablar sobre un tema interesante y en esta oportunidad lo que vamos a conversar es cuál es la experiencia que estamos teniendo en el manejo de la pandemia de COVID-19 en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Mi persona es miembro del equipo que enfrenta la pandemia. Somos un equipo multidisciplinario que hemos aceptado el reto de enfrentar la pandemia a nivel institucional. Es importante reconocer que la humanidad ha pasado por varias pandemias. Quizás una de las más largas y con mayor mortalidad fue la segunda pandemia de peste negra, de peste bubónica, que se inició en 1320, pero cobró mayor intensidad en 1346 a 1353, que siguió la ruta de la seda, ¿no? Como sabemos, se originó en la China y de ahí se extendió a Euroasia y norte de África, ¿no? En esa época no se contaban con los medios de transporte que contamos hoy día, por eso que las pandemias demoraban en diseminarse a nivel global. Pero esta pandemia fue responsable de cerca de 300 millones de muertes. Es importante recordar que han habido pandemias peores de las que estamos sufriendo. ¿Y por qué pongo de ejemplo la peste? Porque ustedes saben que la peste, si bien es cierto, la forma típica es la peste bubónica, los pacientes que hacían peste neumónica, que era transmitida por gotas, ¿no?, eran los que también transmitían la infección e incrementaban el número de pacientes. Luego tuvimos la pandemia de la influenza española de 1918, que también en esa época los viajes básicamente eran por barco. De ahí que también demoró cerca de un año en hacerse global y se presentaron en 3 ondas epidémicas y se refiere que fue responsable de más de 40 millones de muertes, más que las ocasionadas por la Primera Guerra Mundial. Luego hemos vivido la primera pandemia de este siglo, que fue la pandemia de la influenza H1N1, que también los primeros casos aparecieron en marzo. En abril ya estaba presente en otras ciudades y que ya el 28 de abril fue considerado pandémico, porque estamos en la era de los medios de transporte, que se originó en la China, pero rápidamente se diseminó a los 5 continentes. Por lo tanto, vamos a vivir en un riesgo constante de pandemias. Si la pandemia de la influenza H1N1 nos preparó para esta pandemia de COVID-19 debe prepararnos para la próxima pandemia. Por lo tanto, debemos aprender de las lecciones. ¿Qué sabemos? Que esta es una enfermedad infecciosa respiratoria emergente causada por un nuevo coronavirus que es el SARS-CoV-2, que como ustedes saben, filogenéticamente proviene de virus de murciélago, que se ha adaptado a otro animal donde se ha adquirido la capacidad de poder transmitirse al humano, ¿no? La familia coronavirus no es una familia nueva de virus, ya es conocida, afecta tanto a especies humanas como a varias especies animales. Afecta a los humanos como a varias especies animales, como camellos, vacas, gatos y murciélagos. Y antes que apareciera el SARS, ya se conocían 4 coronavirus que eran causantes de infecciones respiratorias endémicas, ¿no? Estos son los 3 últimos coronavirus derivados del murciélago: el SARS del 2003, el MERS, que apareció en Arabia Saudita y que se logró contener también igual que el SARS, y este nuevo coronavirus que es el SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19. Por lo tanto, si esta es una enfermedad infecciosa que viene de la naturaleza, no la vamos a poder derrotar. La podemos controlar, la podemos prevenir. Y si al final el único huésped susceptible es el humano, la podremos eliminar, como en el caso de la viruela. Mientras tanto, tenemos que enfocarnos a prevenirla y controlarla. Nadie puede vencer a la naturaleza, y eso ya históricamente lo sabemos. Como sabemos, esta pandemia se inició en Wuhan, en la China,
Para febrero alcanzó el pico máximo, más de 70.000 pacientes, más de 44.000 casos confirmados. ¿Y qué se aprendió de la China? Que cerca del 80% eran casos leves a moderados, cerca de un 14% casos severos y cerca de un 5% eran pacientes críticos que ameritaban unidad de cuidados intensivos. Y que de los que ameritaban unidad de cuidados intensivos, el 50% fallecían. Este era un virus con alta transmisibilidad que llegó a colapsar los servicios de salud de Wuhan y tuvieron que construirse 2 hospitales de 1.000 camas en 10 días, cosa que nos maravilló de la China. Se diseminó a los 5 continentes, ya el 11 de marzo ya se consideró pandemia del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 por las vías de turismo. ¿Y qué es lo que se ha observado? Retrospectivamente, ¿qué es lo que se ha logrado observar? Que los países con mayor flujo de turismo, o sea, mayores vuelos internacionales, son los que se afectaron con más rapidez y en mayor extensión. Y nuestro país es un destino turístico conocido. Y siempre vamos a tratar de que cada vez tengamos más turistas, por lo tanto debemos aprender esta lección. El COVID-19 en niños, a diferencia de en adultos, generalmente es asintomático o cursa con síntomas leves que pueden confundirse con un resfrío o una gripe común. Se estima de que de 44.500 infecciones confirmadas en la población en China, solamente el 2% correspondieron a menores de 20 años de edad. Y las características clínicas de esta enfermedad, las primeras publicaciones de China en relación a la afectación de niños fueron de poca serie de pacientes, porque no era frecuente en niños. Como ustedes pueden ver, esta es una de las primeras publicaciones. Dentro de la población pediátrica, la población más afectada eran los niños menores de 3 años de edad. El otro aspecto importante es que 40% no tienen fiebre y 35% pueden no tener tos. ¿Ok? Por lo tanto, la fiebre no es una manifestación indispensable para sospechar en COVID en niños. Y el otro aspecto importante, que cerca del 50% de los infectados son asintomáticos, y eso es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Actualmente, como vamos a ver más adelante, tenemos niños que ingresan a emergencia por un motivo diferente que no es respiratorio, y dentro de la prueba de tamizaje se le encuentra una prueba rápida con presencia de anticuerpos para COVID-19, lo cual indica ya es manifestación de una cero prevalencia, pero no es el motivo de ingreso. De la población pediátrica reportada para febrero en China, cuando alcanzó el pico, se estimaron cerca de 2.000 casos pediátricos, de los cuales 2/3 partes quedaron como sospechosos, y es lo que probablemente va a suceder con nosotros. Confirmar todos los casos va a ser difícil porque la disponibilidad de las pruebas moleculares no es muy accesible en los diferentes establecimientos de salud de nuestro país. Y la edad mediana de los afectados en edad pediátrica fue de 7 años. En relación a la severidad, ¿no? La mayoría de los casos fueron casos leves o asintomáticos, ¿ok? Los casos moderados representaron cerca del 38%, y solo 5%, similar a adultos, representaban casos graves o casos críticos que podrían requerir una unidad de cuidados intensivos. De los casos graves o críticos en la población pediátrica, en el estudio de China, la población más afectada fueron los menores de 5 años de edad, y dentro de estos, los menores de 1 año. Yo le diría los menores de 3 años de edad. Y cuando hablamos de la mortalidad, en el Centro de Control de Enfermedades de China solamente reportan hasta el grupo de 10 a 19 años de edad y fue del 0.2%. Y se estima que en menores de 10 años era menor o igual también al 0.2%. Esto es España. En España, como ustedes pueden ver, estos son la situación de COVID-19 al 1 de abril de este año, cuando España estaba en el pico del número de casos de COVID-19. Como ustedes pueden ver,
como en otros países, la población mayor de 60 años fue la más afectada, y dentro de la población pediátrica, el número de casos comenzó a aumentar en los niños menores de 5 años de edad, sobre todo en los niños menores de 3 años de edad. Y en relación a la letalidad, en la población pediátrica, como ustedes pueden ver, la letalidad reportada básicamente fue en los niños menores de 2 años de edad, y los que requirieron hospitalización con mayor frecuencia dentro de la edad pediátrica también fueron los niños menores de 2 años de edad. Entonces nos preguntamos, ¿por qué el COVID-19 es menos grave en niños? ¿Será porque los niños tienen una menor frecuencia de hipertensión arterial, diabetes, neumopatías, neuropatías? ¿Será porque el virus de SARS-CoV-2 tiene que competir con otros virus respiratorios endémicos propios de la edad pediátrica? ¿Será porque la respuesta innata antiviral es más activa en niños que en adultos? Los niños tienen una menor expresión de receptores de ECA2, que es el sitio de unión del virus SARS-CoV-2 para producir la infección y luego la enfermedad. Pero algo que es muy importante recordar, que cerca del 50% de los niños infectados son asintomáticos. Y aunque la carga viral que eliminan al respirar y hablar es baja, pueden ser contagiantes si la exposición es intensa, y sobre todo a la población de riesgo, que son los mayores de 70 años de edad. ¿Qué sucedió en América Latina? El primer caso notificado en nuestro país fue el 5 de marzo del 2020, y de ahí comenzó a incrementarse el número de casos, no solamente en nuestro país, sino en otros países de América Latina, siendo Brasil y Chile los primeros países que comenzaron a entrar a la pendiente del incremento del número de casos. A raíz de este aumento del número de casos es que ya el gobierno peruano tomó las medidas de confinamiento y uso de mascarillas en la población. Esta es la sala situacional para el 3 de junio. Hay mucha controversia en relación a la credibilidad de los casos, ¿no? Quizás los casos la información más importante está relacionada al número de hospitalizados y al número de fallecidos. Y como hemos observado en estas últimas semanas, el número de hospitalizados se mantiene, pacientes que se hospitalizan cada día, y el número de fallecidos sigue manteniéndose. Por lo tanto, todavía no estamos entrando en una etapa de meseta. Y es de esperar que estas dos semanas que vienen se incremente más el número de casos debido al desconfinamiento que se ha producido desde esta semana, y a que muchas parte de la población no respeta las recomendaciones del distanciamiento social porque se creen seguros solo con el uso de mascarilla, lo cual no es cierto. Para que vean cómo esta transmisión se ha dado a nivel de todo el país, y Tumbes, Lambayeque, Iquitos, Lima y ahora Ucayali son las regiones con mayor transmisión. Cuando la transmisión es mayor del 10%, esto implica, o sea, cuando la cero prevalencia es mayor del 10%, o el número de casos es mayor del 10%, implica un alto nivel de contagio. Por lo tanto, estamos en una fase de alto nivel de contagio. Y el hospital es parte de la población. ¿Por qué? Porque nuestros trabajadores salen a sus hogares, son parte de la población. Y los visitantes y trabajadores del hospital, si no guardan las medidas apropiadas de prevención, pueden ingresar la infección al hospital, como es lo que ha estado sucediendo. Esta es otra información del Ministerio de Salud, en el cual ustedes pueden ver que la población pediátrica es menos afectada, pero cuando comenzamos a hablar de niños menores de 4 años, dentro del grupo pediátrico es el grupo más afectado. En relación, este es otro cuadro para que vean que la población pediátrica, ¿no?, menores de 11 años representa aproximadamente el 2.5% de los casos confirmados, ya sea por prueba rápida
o por prueba molecular. ¿Cuáles son las características clínicas de los casos positivos, de acuerdo a la información que nos alcanza el MINSA? Similar a lo que habíamos conversado, reportado en otros países. La tos en un 60%, ¿no? La fiebre en un 47%, y otras manifestaciones como dolor de garganta, dificultad respiratoria, cefalea, congestión nasal, dolores musculares, diarreas, náuseas, vómitos, dolor torácico, entre otros. Siendo las más frecuentes tos, fiebre, malestar general y dolor de garganta. Pero hay que recordar que ya estamos en otoño y vamos a entrar a la etapa invernal. Por lo tanto, el número de pacientes con síntomas respiratorios se va a incrementar, como se incrementa todos los años en estas estaciones, lo cual va a ser un reto para nosotros los pediatras hacer el diagnóstico diferencial con infección por SARS-CoV-2 causante del COVID-19. Esta también es información del Ministerio de Salud, como pueden ver, de los casos confirmados, ¿no? Los hospitalizados representan el 82%, los no hospitalizados el 82%, los hospitalizados el 15% y los fallecidos 2.8%, casi parecido a lo que reportaba China, ¿no? Ahora, cuando vemos las características clínicas de los casos que fallecieron en la población en general, las manifestaciones que los llevaron al hospital fueron tos y dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque la directiva del gobierno era, si tienes síntomas, quédate en casa. Y solo si tienes dificultad para respirar o empeoramiento del estado general, acude al hospital. ¿Cuál es el objetivo de esta medida? Evitar la sobredemanda del hospital, evitar que en el hospital se encuentren pacientes con COVID, con no COVID, y se produzca una amplificación de la transmisión. En relación a la letalidad, como conversamos, tanto en China como en España, la letalidad en la población pediátrica fue menor del 0.2%. Llama la atención que en nuestra población pediátrica la letalidad sea del 0.44%. O sea, es el doble de lo esperado, de lo que ha sucedido en otros países. Y esto podría tener diferentes explicaciones, como podría ser la accesibilidad a los servicios de salud, o que los padres tienen temor de llevar a sus niños a los servicios de salud y lo llevan tardíamente. El otro aspecto es en relación a las comorbilidades, frecuencia de comorbilidades en los fallecidos en la población general. Y como pueden ver, la presencia de comorbilidades realmente fue baja. ¿Qué significa? Que esta enfermedad puede matar a una persona previamente sana. Tener comorbilidad es un factor de riesgo, pero los que no tienen comorbilidad también pueden hacer enfermedad severa y fallecer por COVID-19. Cuando hablamos de los riesgos relativos relacionados a la comorbilidad, lo que podemos observar es que obesidad es un factor de riesgo importante que aumenta el riesgo de fallecer si la persona hace la enfermedad del COVID-19. En segundo lugar es la edad, mayor de 60 años, aunque el gobierno ha dictado que ya los mayores de 65 años se podrían reincorporar a sus actividades debido a que el número de casos entre 60 y 65 años no se está considerando como un factor de riesgo. Tenemos que tener mayor información para poder evaluar esta decisión. Pero ustedes pueden ver enfermedad renal, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad neurológica o neuromuscular, enfermedad cardiovascular, diabetes, pero yo quiero hacer hincapié en obesidad, que es una pandemia de obesidad la que estamos viviendo, y no solamente en adultos, sino también en niños. Y esto tiene que ver con una alimentación y hábitos saludables. En cuanto al tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta el momento de la hospitalización en fallecidos, como ustedes pueden ver, varió entre 5 a 7 días, ¿no? Por lo tanto, esta estrategia previa de quédate en tu casa y solamente si te sientes mal anda al hospital, al parecer no es lo más apropiado.
debería esta estrategia de intervención temprana trasladarse a los servicios de atención primaria para poder hacer una mejor evaluación de los pacientes. Estamos hablando de los que al final fallecieron, ¿no? Cuando hablamos de lo que es el tiempo transcurrido desde que se hospitalizó a que falleció, también puede variar entre 3 días en algunas regiones a 6 días en otras regiones. Y esto tiene que ver con la capacidad resolutiva y las habilidades y las competencias del equipo de salud para manejar los casos severos. Si tenemos un servicio de salud con sobredemanda, es difícil individualizar cada caso por más conocimiento que tengamos de la enfermedad. Y esto puede llevar a un manejo no apropiado del caso individual o a la falta de recursos para un manejo apropiado. Por lo tanto, es muy importante que esta pandemia nos deje como lección que debemos mejorar nuestros servicios de salud y debemos preparar mejor en competencias a nuestro equipo de salud. En relación a las muertes, quiero volver a este gráfico, ¿no? Las muertes reportadas de casos confirmados no reflejan la realidad. Probablemente el número de muertes que nos reportan esté subestimado. Como lo vemos en esta gráfica, de acuerdo a SINADEF, el número de muertes por día, ¿no?, y por semana se incrementa, pero no todos llegan a ser casos confirmados, por eso que no figuran en estadística que nos mencionan diariamente en los informes presidenciales. Entonces, ¿qué hemos aprendido del COVID-19? Que la mayoría de los casos, que es menos frecuente que en adultos, y si se da, usualmente son leves o asintomáticos, que los cuadros leves pueden confundirse con una infección respiratoria alta estacional, y en quienes recomendamos hacer la prueba para COVID-19, en pacientes que tengan factores de riesgo de mala evolución, que vamos a ver más adelante, en pacientes con fiebre o clínica respiratoria que precise ingreso hospitalario. Todo paciente con sospecha de neumonía debe hacerse la prueba para descartar COVID-19. Todo paciente con evidencia radiológica de neumonía debe hacerse la prueba para descartar COVID-19. Y todo neonato con fiebre sin un foco evidente, o en general, todo lactante menor de 3 meses con fiebre sin un foco evidente, dentro del diagnóstico diferencial debemos plantear COVID-19. La evaluación inicial y las consideraciones para el ingreso hospitalario. Siempre es importante, cuando estamos en la consulta de un paciente, en primer lugar, uno, si tiene criterios clínicos de sospecha de enfermedad respiratoria por COVID-19. 2, si tiene factores de riesgo, de severidad. 3, si tiene signo de alarma. ¿Ok? Y 4, si es compatible con un caso crítico. Si es compatible con un caso severo o crítico, este paciente tiene que ingresar por emergencia a una unidad de pacientes severos o una unidad de cuidados intensivos. Si es un paciente leve, podría ser manejado ambulatoriamente con las recomendaciones escritas al familiar de cuáles son los signos de alarma que deberían llevarlo a regresar al servicio de salud. Y si es un caso de neumonía, debería ser hospitalizado en los servicios diferenciados para atención de COVID-19. Es muy importante. Se ha visto que el ingreso de visitantes a los hospitales amplifica la pandemia, porque ingresan el virus al hospital. Pero también somos conscientes que en un grupo etario de niños, sobre todo los menores de 3 años, la presencia del familiar puede ser importante para el niño y su recuperación, y puede ayudar a los cuidados del niño, lo cual llevaría a una menor exposición de los trabajadores de salud. Lo ideal es que si se decide que el niño se quede con un familiar para apoyar en sus cuidados, sea una sola persona, ¿no?, que debería cumplir con las medidas recomendadas para prevención de transmisión. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han observado en niños? Enfermedades pulmonares crónicas como displasia broncopulmonar, fibrosis quística, bronquiectasias secundarias e infecciones crónicas, enfermedad por reflujo gastroesofágico y neumonía por reflujo a repetición,
y el asma no controlada. No estamos hablando del niño asmático que está controlado, estamos hablando del asma no controlada. Inmunodeficiencias primarias o secundarias, enfermedades cardíacas, sobre todo cardiopatías congénitas o adquiridas, enfermedades renales crónicas, sobre todo pacientes en hemodiálisis, y obesidad. De los menores de 19 años que han fallecido, un buen porcentaje, la única morbilidad que tenían era obesidad, un índice de masa corporal mayor del 35%. ¿Cuáles son los síndromes asociados con la infección respiratoria del SARS-CoV-2? Puede manifestarse asintomático, ya hemos conversado. Puede tener una infección de vías altas no complicadas, similar a una gripe o un resfrío. Puede tener una infección leve de vías bajas que no cursa con desaturación. Una infección grave con vías bajas que cursa con saturación menor del 92% al aire ambiental. Puede cursar con otras manifestaciones asociadas a otros cuadros graves, como trastorno de la coagulación, daño miocárdico, disfunción gastrointestinal, problemas hepáticos, etc. Puede manifestarse como un síndrome de distrés respiratorio agudo, que es el ARS, o puede manifestarse como un síndrome de sepsis que lo lleve al shock. O sea, no todo es neumonía. ¿Cuáles serían los criterios de hospitalización en términos generales? Todo niño menor de un mes con fiebre, lo tenemos que descartar primero sepsis, y en el diagnóstico diferencial COVID-19, todo lactante febril de 1 a 3 meses sin un foco aparente, además de descartar las patologías habituales como infección urinaria, debemos descartar COVID-19, sobre todo si hay antecedente familiar de contacto con COVID-19. Siempre debemos valorar cuidadosamente al niño menor de 1 año de edad, porque es el grupo etario en edad pediátrica que tiene mayor riesgo de hacer formas severas. Niños con cuadros leves con factores de riesgo descompensado, niños con hipoxemia, niños con diagnóstico de neumonías bilaterales, virales, hasta descartar que no sea COVID-19, especialmente si cursa con linfopenia, niños con mal estado general o letargia, niños con rechazo al alimento, o si la madre nos reporta episodios de apnea. Siempre es importante, cuando hablamos de criterio de hospitalización, no generalizar. Debemos individualizar en cada paciente. ¿Cuáles son los criterios de admisión a UCI pediátrica? Yo creo que los criterios más importantes para el pediatra clínico, ¿no?, es una saturación menor del 92% que no se compensa con oxígeno suplementario con una cánula binasal a 2 litros por minuto, niño con presencia de apneas recurrentes, niño de aspecto séptico o con manifestaciones de shock, y niño con alteración de la conciencia. Estos son los niños que deberían pasar a una unidad de terapia intensiva, y si su hospital no cuenta con una unidad de terapia intensiva, deberían hacerse las coordinaciones con Senarue para la transferencia al Hospital de Emergencias del Villa El Salvador, que cuenta con camas de cuidados intensivos para niños. ¿Qué pruebas adicionales deberíamos pedir a estos pacientes? CPK, troponina, fibrinógeno, dímero D, ferritina y otros datos para sospecha de linfohistocitosis hemofagocítica. Si el niño tiene trastorno del estado de conciencia inexplicable por otra causa, estaría indicado una punción lumbar, porque puede ser una encefalitis por COVID. Y las otras pruebas complementarias se valorarán individualizando el caso. Recuerden, siempre tenemos que individualizar en caso. Y en el caso de la admisión a UCI, siempre es importante tratar de evitar en lo posible la intubación temprana. Se ha demostrado que la posición prono con suplemento de oxígeno no invasivo puede reducir el número de casos de niños que entren a ventilación asistida, porque el entrar a ventilación asistida ya es un factor de riesgo de mortalidad. ¿Qué es importante recordar? Que la capacidad de transmisión de este virus es alta. Se estima que el coeficiente de reproducción es 3. En el SARS era de 2, en este es 3. Y esto explicaría la rápida diseminación de la transmisión. El otro aspecto importante es que la carga viral por secreción nasal es eliminada, o sea, al estornudar es mayor que la carga viral eliminada por la tos. ¿Ok?
Por lo tanto, cuando el paciente con COVID estornuda, elimina una mayor carga viral comparado si tose, comparado si habla o comparado si solo respira. Miren que estoy hablando si solo respira. O sea, el solo respirar en un paciente infectado va a eliminar virus, pero en una carga viral menor. Y acá el papel de los asintomáticos. El riesgo de contagiosidad, ¿de qué depende? De la carga viral, del periodo de la infección en el cual se encuentra el paciente, si el paciente es asintomático o tiene síntomas respiratorios, del grado de exposición a la fuente de infección, del uso de equipo de protección personal del expuesto y no olvidarse del lavado de manos. Estas son las pruebas que se usan para hacer el diagnóstico. Tenemos la prueba molecular que, como sabemos, usualmente es positiva en los primeros 5 a 7 días de producida la infección. Tenemos las pruebas rápidas que detectan anticuerpos que comienzan a hacerse positivas después del 7º día de haberse producido la infección, ¿no? Y por lo tanto, una prueba molecular negativa no me descarta el diagnóstico, porque acá estamos viendo la sensibilidad. La sensibilidad del hisopado nasofaringeo es un 65%. O sea, una prueba molecular negativa no me descarta el diagnóstico dentro de los primeros 7 días. Es más probable que salga positiva comparado con una prueba rápida, pero una prueba negativa no me descarta el diagnóstico. El otro aspecto importante es que las pruebas rápidas comienzan a hacerse positivas a partir del 7º a 10º día de la infección. Por lo tanto, una prueba rápida inicial negativa no me descarta el diagnóstico. ¿Ok? El otro aspecto importante y en el cual quiero recalcar es la detección de anticuerpos. Como ustedes saben, las pruebas rápidas detectan anticuerpos IgM y IgG, ¿no? El anticuerpo IgM generalmente comienza a aparecer a partir del 7º día de la infección. Estamos hablando día de la infección. Pero como ustedes pueden ver, puede durar más allá del día 28 de la infección. El anticuerpo IgG generalmente aparece después de los 14 días de la infección y va a persistir positivo por más de 42 días y al momento no se sabe por cuánto tiempo más puede permanecer positivo. Y acá es muy importante recalcar, las pruebas serológicas no sirven para definir contagiosidad, solamente me ayudan para hacer el diagnóstico. Yo solamente hago prueba rápida de control si yo tengo un paciente con riesgo de exposición que tuvo una primera prueba negativa y persiste en el riesgo de exposición, le repetiré una segunda prueba a los 7 a 10 días. Pero en un paciente que ya tiene una prueba rápida positiva, no es necesario hacer una prueba rápida de control para ver si desapareció la IgM o para ver si apareció la IgG. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos teniendo pacientes que requieren cirugía o ya requieren transferencia a servicios de especialidad o de pediatría y nos están pidiendo al equipo de COVID prueba rápida de control. Y están esperando que la IgM sea negativa para aceptarlos o que tenga una prueba molecular de control para aceptarlos. Lo cual, si bien es cierto, es una recomendación del CDC, en la mayoría de los países se ha visto que no es práctico y no se puede llevar a cabo por la escasez de recursos. Y esto lo muestro en esta lámina, como ustedes pueden ver. Si ustedes tienen un paciente con infección por SARS-CoV-2 no sintomático, el paciente a los 10 días ya no es contagiante. ¿Ok? Si tienen un paciente con síntomas leves o moderados, a los 14 días de haber padecido los síntomas, ya no es contagiante. Si tiene síntomas severos o es un paciente crítico, sí hay que esperar, ¿no?, 28 días. ¿Ok? Para la mayoría de los pacientes pediátricos que nosotros vemos y son asintomáticos, 10 días después de haber tenido la prueba positiva, ya uno no debería ni pedirle prueba molecular ni pedirle prueba rápida de control. Si tenemos un paciente que hizo síntomas leves a moderados, ¿no?, después de 14 días de aparecidos los síntomas, porque se le hace la prueba porque tenía síntomas, este paciente no requiere prueba rápida de control,
no requiere prueba molecular de control. Si lo hubiera disponible, se podría hacer prueba molecular, que en la mayoría de los casos no va a salir negativo. Acá es importante recordar que de aquellos casos en los cuales se ha encontrado prueba molecular de control positiva después de 14 días de haber comenzado los síntomas de la enfermedad, no ha sido posible lograr que el virus crezca en medio de cultivo. Hay que recordar que la prueba molecular va a detectar fracciones del virus y no necesariamente el virus vivo. ¿Ok? Entonces, por favor, no hay que estar pidiendo prueba de control, prueba rápida de control para ver si el paciente está mejor o peor, para ver si sigue contagiando o no sigue contagiando. Si es asintomático, a los 10 días se considera que ya no es contagioso. Si tiene síntomas leves a moderados, a los 14 días se considera que ya no es contagioso, sobre todo si ya no tiene síntomas. Si el paciente con síntomas moderados, leves a moderados, a los 14 días persistiera con síntomas, prolongaríamos la etapa de contagio 7 días más. Ahora, si es un paciente que ha estado en UCI porque ha requerido, ha estado en un cuadro crítico y ha estado en UCI, la recomendación sería que debería estar 28 días posterior al alta en reposo y en observación, porque es un tiempo en el cual puede demorar en restablecer su pulmón. Y lo otro es evitar que caiga en otra infección por un virus estacional en un pulmón previamente inflamado, lo cual podría producir un empeoramiento de los síntomas, ya no por COVID, sino por el virus respiratorio estacional. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio inicial que deberíamos pedir en un paciente con sospecha de COVID? Un hemograma completo, una proteína C reactiva, procalcitonina si la tenemos disponible, deshidrogenasa láctica o láctico deshidrogenasa, como dicen algunos, prueba de coagulación, sobre todo tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromoplastina activada, bioquímica hepática y una radiografía de tórax o una ecografía portátil. En pediatría, rutinariamente no pedimos tomografía. ¿Por qué? Porque incrementa el riesgo de exposición a radiación. Entonces, en pediatría podemos manejarnos en la mayoría de pacientes con radiografía o ecografía pulmonar. En relación a las pruebas de laboratorio, podemos tener 3 patrones. El primer patrón es tener un paciente con COVID, con un PCR mayor de 10, una procalcitonina mayor de 2, ferritina baja y un dímero D mayor de 1. En estos casos, el diagnóstico diferencial es con una infección bacteriana, ya sea neumococo, Haemophilus influenza no tipificale o estafilococo aureus, o una sepsis de otro origen que pueda confundirse con un COVID-19 severo. ¿Ok? Entonces, en este patrón es muy útil la procalcitonina, porque la procalcitonina en la mayoría de los casos no está elevada en el paciente con COVID-19. El otro patrón que podemos tener es un PCR bajo, una procalcitonina negativa, una ferritina menos de 3000, con troponina elevada y dímero D alto. Estos son pacientes con COVID-19 que tienen alto riesgo de tromboembolismo pulmonar o venoso profundo, que es una de las principales causas de muerte, como lo han demostrado el grupo italiano en las necropsias que han realizado en pacientes que han fallecido en las unidades de cuidados intensivos. Y el otro patrón es si tú tienes PCR alto, procalcitonina menor de 2, láctico hidrogenasa alta, dímero D alto, ferritina alta y linfopenia. Estos son pacientes con ARTS, ¿no? Son pacientes con ARTS que usualmente tienen infiltrado pulmonar bilateral y en la tomografía infiltrado con aspecto de vidrio esmerila. La ecografía es tan útil como la tomografía, sobre todo en niños. Hasta el momento en el instituto no hemos podido lograr que a nuestros pacientes le hagan una ecografía pulmonar. Y esa es una crítica constructiva. Debemos tener médicos de radiología que nos apoyen y se integren al equipo
para las ecografías pulmonares y así evitar las tomografías que incrementan la radiación y nos pueden dar información útil que eso correlaciona con los hallazgos tomográficos. Por lo tanto, ¿cuándo sospechar neumonía por COVID? Cuando tiene criterios clínicos compatibles con neumonía, en la placa hay un infiltrado intersticial o alveolar bilateral, que inicialmente puede ser focal o multifocal en parches y luego se hace bilateral, y en la tomografía en vídeo de ilustrado, leucocitos normales o aumentados, linfocitos normales o linfopenia, recordando que linfopenia es un criterio de severidad, de hidrogenasa láctica elevada, tiempo de protrombina prolongado, de tiempo parcial de tromboplastina prolongado, y alteraciones de las pruebas hepáticas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cuadros virales estacionales no producen DHL elevado, no producen trastorno de la coagulación y no producen alteración de las pruebas hepáticas, y menos aumento del dímero D. Pero al dímero D solamente lo pedimos en aquellos casos que consideramos de neumonía bilateral. ¿Ok? Otro aspecto que yo quería recalcar son los estadios de evolución del COVID-19. Como todos sabemos, hay un estadio temprano viral, hay un estadio pulmonar temprano, un estadio pulmonar tardío y hay el estadio, la fase de hiperinflamación. Esto es muy importante porque en la etapa viral, que es la etapa estadio 1, es donde se presentan los síntomas constitucionales, la fiebre y los síntomas respiratorios. ¿Qué podemos encontrar? Linfopenia, aumento de protrombina, incremento del dímero D y un ligero aumento de la dihidrogenasa láctica. Es en esta etapa en la cual, si es que hay algún antiviral potencialmente efectivo, nosotros deberíamos indicarlo. Luego viene la fase pulmonar, que hay una fase pulmonar temprana, cuando ya el paciente comienza a tener dificultad respiratoria y hipoxemia, pero que todavía se puede compensar con métodos no invasivos de suplemento de oxígeno. Vamos a encontrar anormalidades a la placa de tórax, alteración de las pruebas hepáticas y niveles bajos de procalcitonina, lo cual nos hace sospechar que su problema no es una infección bacteriana. En esta etapa también los antivirales, si es que hay alguno que demuestre eficacia comprobada, también sería de utilidad. Y conforme vamos entrando en la etapa pulmonar, comienzan a aparecer las manifestaciones de respuesta inflamatoria, que se le ha dado por llamar tormenta inflamatoria, que nos va a llevar al ARTS, al shock, a la falla cardíaca, a la falla multiorgánica. Y tiene que ver con aumento de las interleuquinas, sobre todo la interleuquina 6. ¿Y cómo se va a manifestar? Por ferritina aumentada, láctico hidrogenasa sumamente aumentada, mayor aumento de la proteína C reactiva, troponina elevada, la proteína natriurética cerebral elevada, lo cual ya son, el pronóstico del paciente se ensombrece. Esto se ve más en adultos, en niños se ve menos, y acá las alternativas no es la terapia antiviral, porque el principal rol es la inflamación. Hay que pensar en inmunomoduladores, inmunoglobulinas, corticoides o inhibidores de interleuquinas 1, interleuquina 6 y otro tipo de intervención. Por lo tanto, si bien es cierto el SARS principalmente es una infección respiratoria, en la fase de hiperinflamatoria puede haber disfunción de diversos aparatos y sistemas. Ya no solamente el pulmón, sino el sistema nervioso central, puede haber afectación cardíaca, afectación hepática, afectación renal y afectación hematológica. Y estas afectaciones, incluso en algunos casos, pueden presentarse sin compromiso pulmonar. ¿Ok? Por lo tanto, el compromiso pulmonar puede estar ausente. Por eso, con el diagnóstico diferencial de la sepsis, también debería estar COVID-19. Ahora vamos a hablar a la experiencia del servicio diferenciado COVID-19 de la institución. Les voy a presentar una corta estadística desde que abrimos la primera semana de abril, terminando la primera semana de abril, hasta el 31 de mayo. En las atenciones de triaje en el primer piso, hemos atendido 265 pacientes ambulatorios. En hospitalización en el servicio diferenciado se han hospitalizado 69 pacientes. La estancia promedio es de 7 días. De los 69 pacientes, 45 lograron ser casos confirmados,
ya sea por prueba rápida o por prueba molecular. Los grupos etarios, como vemos, más afectados, a diferencia de otras estadísticas, nos salen mayores de 5 años de edad y mayores de 1 año de edad. ¿Y esto es por qué? Porque la unidad fue diseñada principalmente para hospitalizar a los niños con COVID con neumonía, que son los que potencialmente son más contagiantes. No para hospitalizar a un niño que viene por una celulitis y le hacen la prueba rápida y le sale positiva. Entonces, actualmente, menos del 20% de niños hospitalizados son por neumonía asociada a COVID. Y cerca del 80% son niños con otros motivos de consulta en emergencia, pero que en el tamizaje les han encontrado la prueba rápida positiva. En este tiempo hemos tenido 15 casos de neumonía por COVID, de los cuales 3 requirieron ventilación asistida, 2 fueron transferidos al Hospital de Emergencia de Villa El Salvador y 1 se manejó en nuestro servicio con todas las dificultades que tuvimos en la colaboración, y como no puedo dejar de decirlo, no muy buena colaboración de nuestros intensivistas. Y esta es una crítica constructiva, ¿no? Otros motivos de ingreso, sin neumonía y prueba rápida reactiva, 30, que pudieron haber estado en un aislamiento de cohorte. 80% de nuestros pacientes tenían comorbilidades cardíacas, neurológicas, respiratorias, digestivas, hematológicas y un caso de una inmunodeficiencia primaria. 80% fueron casos comunitarios, pero 20% tuvimos que admitir casos nosocomiales de nuestra institución, que debieron haber sido manejados en cohortes en los mismos servicios donde se produjo la infección nosocomial, ¿no? En adultos se han rebasado de pacientes, en hospitales de adultos. Acá, en este hospital, se ha rebasado de temores y de fobias, no de pacientes graves. Hemos tenido solo 2 fallecidos, de los cuales fue un niño de 4 meses que vino por desnutrición severa, diarrea crónica, candidiasis oral, neumonía y ELISA positivo para VIH y que estaba sin carga, que falleció a las 48-72 horas. Y otro caso de un síndrome linfoproliferativo progresivo con trastorno hematológico severo, visceromegalias significativas, adenopatías, ¿no? Que hizo un síndrome hemofagocítico y que también falleció. Hemos tenido brotes en neurocirugía, y acá yo quiero felicitar al jefe del servicio de neurocirugía que colaboró con nosotros y se logró establecer una cohorte en neurocirugía. Solamente del brote en neurocirugía pasaron 2 pacientes a nuestra unidad porque tenían síntomas respiratorios. Los otros, que solamente tenían prueba rápida positiva, fueron manejados en aislamiento de cohorte, como debió haber sido en los otros servicios. En gastroenterología pasaron 2 pacientes también con problemas respiratorios, ¿no? No se pudo establecer una cohorte por falta de personal, y hemos tenido casos todos estos casos eran pacientes con estancias de más de 14 días, por lo tanto no pudieron haber sido casos comunitarios. No se ha logrado determinar cuál fue la fuente primaria de infección, si fue un trabajador de salud o fue el familiar que entraba y salía de la unidad. Medicina B, cirugía de tórax y cardiología. Pero todos al final no hemos tenido una muerte directamente relacionada a COVID. Les voy a presentar algunas experiencias. Por ejemplo, este es un niño de 1 año procedente de San Juan de Miraflores, sin comorbilidades, sin antecedentes de contacto familiar con COVID-19, que comenzó con una enfermedad de 3 días con fiebre, dificultad respiratoria progresiva e hipoxemia. Ingresa al Hospital María Auxiliadora, donde encuentran leucocitos en 8.600, linfocitos 56%, plaquetas 240.000, PCR ligeramente alterado, DHL elevada, alteración de las pruebas de coagulación y dímero D bajo. La prueba rápida fue negativa, pero la prueba molecular fue positiva, ¿ok? Porque el tiempo de enfermedad era menor de 7 días, ¿ok? Y ustedes pueden ver, no se contaba con tomografía, este paciente fue transferido, fue el primer paciente que tuvimos en la unidad, para el cual se hizo todo un espectáculo en el servicio de emergencia por el ingreso de este paciente, ¿no? Y pueden ver que es un paciente que tiene pues un infiltrado intersticial bilateral tenue, pero cursaba con hipoxemia.
Ahora, lógicamente, si a este paciente se le hubiera hecho una tomografía, hubiéramos visto imágenes más evidentes. El problema es que el tomógrafo no estaba funcionando. Este segundo caso es un niño de 1 año de edad procedente de Villa María del Triunfo con antecedente de inmunodeficiencia primaria y acondroplasia, sin antecedente de contacto familiar con COVID-19, que viene con 2 días de fiebre, tos y dificultad respiratoria asociada a hipoxemia. En la placa podemos ver infiltrados bilaterales evidentes, leucocitos dentro de rangos normales, a predominio de segmentados, plaquetas normales, PCR menor de 3, DHL elevada, dímero D elevado, prueba rápida negativa, pero prueba molecular positiva. Y esto tiene que ver con el tiempo de enfermedad. Acuérdense que el periodo de incubación promedio es 5 días. Si el periodo de incubación promedio es 5 días y viene con 2 días de enfermedad, entonces en total son 7 días desde la infección. Por lo tanto, la prueba rápida puede ser negativa. En el caso anterior viene con tiempo de enfermedad de 3 días. Como el periodo promedio de incubación es 5 días, serían 8 días desde la infección. Yo les he dicho que la prueba rápida puede ser negativa los primeros 7 a 10 días. ¿Ok? Este tercer caso es un niño de 11 años de edad, procedente de San Juan de Miraflores, con historia de SOP recurrente. La mamá no quería aceptar que era asma, niega contactos y viene con 1 día de fiebre y exacerbación de su obstrucción bronquial, saturando el 93%. Debido a la presencia de síntomas respiratorios, es admitido en nuestro servicio y como ustedes pueden ver, lo que llama la atención es el DHL elevado y el dímero D alto, lo cual no concuerda pues con una exacerbación de asma o con una infección viral por virus estacional. Igual, la prueba rápida fue negativa por los mismos motivos expresados en los casos anteriores, pero la prueba molecular fue positiva. ¿Ok? Por lo tanto, en pacientes con síndrome de exacerbación de la obstrucción bronquial asociada a fiebre, hay que pensar también en COVID-19. Este es un caso de un paciente que tenía hospitalizado en gastroenterología más de 1 mes por una estenosis esofágica secundaria a ingesta de cáustico. No tenía contacto familiar con COVID-19. Al momento de la presentación del cuadro respiratorio severo, no habían casos conocidos de COVID-19 en el servicio de gastroenterología. El paciente comienza con fiebre y un empeoramiento respiratorio progresivo, siendo manejado como una neumonía nosocomial, pero con empeoramiento. A las 72 horas, hipoxemia, que no responde al oxígeno suplementario no invasivo. Este paciente se tuvo que intubar y fue el primer paciente que transferimos al hospital de emergencias de Villa El Salvador, donde permaneció 5 días y luego regresó a nuestro servicio. Este es otro paciente del brote de gastroenterología. Ya teníamos el conocimiento de que había sucedido en un caso, ¿no? En un caso. Y este es un niño de 3 años con estancia de más de 30 días, igual estenosis esofágica post-cáustico. Ya sabíamos que había habido un caso en gastroenterología. Vino con 2 días, nos consultaron con 2 días de enfermedad, fiebre, tos y taquimia, y saturación 93%. Al ingreso, leucocitos no llama la atención. Lo que llama la atención es el DHL elevado. En este caso sí, ya la prueba rápida salió positiva. Significa que ya su exposición a la infección tenía más de 7 a 10 días, ¿no? Y en la radiografía se ve un tenue infiltrado, ¿no? Pero que en la tomografía probablemente hubiéramos visto más hallazgos en la imagen, ¿no? Este caso es un niño de 1 mes, procedente de San Miguel, sin antecedentes de comorbilidades, sin antecedentes de contacto COVID-19, que viene con 2 días de enfermedad, fiebre, tos y taquimia, saturando 94%. El ingreso a emergencia fue por bronquiolitis. Fue hospitalizado en la sala de atención diferenciada de emergencia y al médico que le pasó la visita en emergencia le pasó que era pensó que era una bronquiolitis y lo pasó a un servicio de medicina. Bueno, ¿qué tenía de llamativo para hacer una bronquiolitis? En un DHL elevado, ¿no? Cuando llega la prueba molecular, estando el paciente en el servicio de pediatría, llega positiva. O sea, un COVID-19 puede simular una bronquiolitis en un lactante pequeño. Este paciente fue referido a nuestro servicio. Este caso fue un neonato de 27 días procedente de San Juan de Urigancho con antecedente de hidrocefalia,
sin derivación ventrículo-peritoneal, sin hipertensión endocraniana, que negaba contacto con COVID-19. Y la madre lo trae por 2 días de enfermedad, fiebre e hipoactividad. El diagnóstico diferencial era con sepsis tardía con MEC. El hemograma no mostraba mayor alteración, pero sí tenía una hidrogenasa láctica elevada, una ferritina elevada y un dímero D elevado. La prueba rápida para COVID fue positiva y la prueba molecular fue positiva. Por lo tanto, en niños, fiebre e hipoactividad o letargia debe hacernos sospechar en COVID-19. Y ya hemos tenido otro caso con estudio de líquido cefalorraquídeo con cultivo negativo, hemocultivo negativo y pleocitosis a predominio de mononucleares, y lo único positivo era la prueba molecular para COVID-19 y la prueba rápida para COVID-19. Este otro caso es un caso de un niño de 1 mes con 25 días procedente de ATE sin comorbilidades que niega contacto con COVID-19. Viene por 2 días de fiebre y sin foco evidente. Es el clásico lactante de 1 a 3 meses con fiebre sin foco evidente. A descartar infección urinaria, a descartar meningitis. Tenía leucocitosis más de 15.000, a predominio segmentados, PCR 18 miligramos por decilitro, 30 células en el líquido cefalorraquídeo con proteínas normales. Le iniciaron ceftriaxona más vancomicina por sospecha de MEC, DHL elevado, ferritina elevada para la edad y dímero D alto. Los cultivos fueron negativos. ¿Ok? La prueba rápida fue negativa y la prueba molecular fue positiva porque vino con poco tiempo de enfermedad. Entonces, es otra manifestación del COVID-19, es fiebre sin foco aparente y que puede cursar con encefalitis, que en este caso se pensó en descartar una MEC y lo que se encontró fue una encefalitis. No hemos hecho en ningún paciente que se ha requerido punción lumbar, prueba molecular en líquido cefalorraquídeo porque no está estandarizada para COVID-19. Este otro caso es un niño de 9 años, procedente de La Victoria, sin comorbilidades, sin contacto con COVID-19. Estamos hablando mes de abril, ¿eh? Tiempo de enfermedad de 21 días, dolores musculares y luego debilidad muscular ascendente. Al ingreso es diagnosticado de síndrome de Guillain-Barré. Cursa con leucocitos normales. Lo que llama la atención es el DHL elevado, lo único que llama la atención. Y se encuentra una prueba rápida para COVID-19. Estuvimos buscando en la bibliografía y hay casos reportados de Guillain-Barré asociado a COVID-19. Entonces, probablemente este es un paciente que hizo su infección por COVID-19, pero se manifestó por Guillain-Barré porque tiene un tiempo de infección mayor de 14 días, porque tiene IgG positivo. Por lo tanto, esa puede haber sido la causa. Este es el segundo caso de Guillain-Barré asociado a infección por COVID-19 que hemos tenido la oportunidad de manejar. Este 10º caso yo creo que es un caso para aprender y también es una crítica constructiva. Como estamos entre colegas de la institución, ¿no? Este es un niño de 1 año de edad procedente de Villa María del Triunfo con comorbilidades, hernia inguinea escrotal con atenciones previas en otros hospitales por la hernia inguinea escrotal, la cual había sido reducida manualmente. Viene con tiempo de enfermedad de 1 día, caracterizado por irritabilidad y tumefacción en la zona de la hernia. El diagnóstico de ingreso del cirujano fue sencillo, dijo, no, esta es una hernia inguinea escrotal complicada y por lo tanto hay que operarlo. Prográmenlo para cirugía de emergencia. Pero le hicieron la prueba rápida para COVID-19 y salió reactiva. Y cuando se le hizo la prueba a la madre, también salió reactiva. Y cuando se le preguntó a la madre, ella dijo que ya sabía que ella era reactiva, pero que ocultó el diagnóstico porque tenía el temor que no le brinden una atención apropiada a su niño. Bueno, cuando en cirugía se enteraron que era prueba rápida positiva, insistieron con la reducción manual y lo pasaron a la unidad de atención diferenciada. El paciente empeoró en las 24 horas, como pueden ver en las radiografías. Se operó de emergencia de la hernia inguinea escrotal complicada y tuvo problemas al extubar, que tuvo que pasar a ventilación mecánica. Y este fue el segundo paciente que fue pasado a ventilación mecánica al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Este es otro caso interesante de forma de presentación que debemos estar al tanto. Una niña de 3 años de edad, procedente de Lima, sin comorbilidades,
con antecedentes de contacto familiar con COVID-19 que viene con un tiempo de enfermedad de 5 días, fiebre, irritabilidad y dolor abdominal persistente. Al ingreso, descartar abdomen agudo quirúrgico versus sepsis abdominal. En la ecografía no hay evidencia de abscesos abdominales, lo que se ve es un engrosamiento de la pared intestinal difuso, una colitis difusa y enteritis difusa. ¿Qué tenía? La ferritina elevada para la edad, dímero D alto, hemocultivo, coprocultivo y urocultivo fueron negativos y la prueba rápida para COVID-19 fue reactiva. La prueba molecular fue negativa. ¿Okay? Este paciente fue tratado con ceftriaxona ante la duda, pero la impresión clínica que tenemos es que esta es otra forma de presentación de COVID-19 con manifestaciones predominantes digestivas, de dolor abdominal y distensión abdominal, que tiene los parámetros inflamatorios del COVID, la leucocitosis, la neutrofilia, la proteína C reactiva elevada y el dímero D elevado, porque la paciente no estaba séptica. Y esta es una nueva entidad a la cual quiero llamar la atención estos dos últimos casos. Este es un niño de 6 años de edad procedente de Lima, que niega comorbilidades, pero con antecedente de contacto con COVID domiciliario, que viene por 5 días de enfermedad, caracterizado por fiebre, malestar general, vómito, dolor abdominal y exantema. Es evaluado por el médico de emergencia, quien le impresiona un Kawasaki atípico. ¿Por qué? Porque le ve inyección conjuntival bilateral, le ve la lengua roja, los labios fisurados, el exantema y edema y enrojecimiento de manos y pies. Y me llama por teléfono en la noche y me dice: doctor Candela, tenemos este paciente. Y yo le digo, un Kawasaki incompleto, ¿no? Y yo, ya que había revisado este tema, le digo: no, este debe ser un MISCA, ¿no? Que es un síndrome inflamatorio multisistémico asociado a coronavirus, al COVID-19. Hay que pedirle dihidrogenasa láctica, hay que pedirle transaminasa, ferritina y dímero D. Y la prueba rápida para COVID-19 salió positiva. Y en la radiografía se ve, no se nota muy bien, pero hay un ligero infiltrado intersticial bilateral. El paciente no tenía síntomas respiratorios. La prueba molecular, todavía no tenemos el resultado, no nos ha llegado el resultado, pero este es un caso de MISCA. Como vamos a ver más adelante, cómo diferenciar un MISCA de un Kawasaki. Este es otro caso que fue interconsultado por un médico pediatra del Sabogal, que también me llamó en la noche. Un niño de 7 años, procedente de Lima, sin comorbilidades, hijo de familia venezolana, con antecedentes de contacto domiciliario de COVID, que viene con 6 días de enfermedad, caracterizado por fiebre, vómito, dolor abdominal, diarrea, exantema y edema de manos y pies. Ingresa con el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki. Me llama el colega, que ya es residente del hospital, y me consulta el caso, me manda las fotos y le digo: tómale una tomografía, porque este paciente se puede empeorar. Puede ser un MISCA y el MISCA puede hacer compromiso respiratorio. La mayoría de los MISCA no se asocian a problemas respiratorios, por eso que se piensa que es una entidad postinfecciosa, pero hay un grupo de pacientes que cursan con problemas respiratorios. Como ustedes pueden ver, tenía linfopenia, leucocitos 12.000, tenía 8% de linfocitos, tenía trombocitopenia, que es otra característica que me olvidé de mencionar en el caso anterior, que ayuda a diferenciar en la primera semana con Kawasaki, porque en la Kawasaki en la primera semana las plaquetas son normales, y al contrario en la segunda hay trombocitosis. Acá también hay plaquetopenia, PCR elevado, DHL elevado, ferritina elevada y dímero D elevado. Igual ustedes pueden ver, tiene inyección conjuntival, tiene los labios enrojecidos, tiene exantema, tiene edema de manos, edema de pies, y este paciente llegó a desaturar, y la tomografía, como ustedes pueden ver, muestra compromiso pulmonar bilateral, lo cual se correlaciona con la hipoxemia que desarrolló el paciente. Por lo tanto, ya a mediados de mayo de este año, después de que Europa había pasado el pico de la pandemia, comenzaron a observarse niños con características que hacían sospechar en Kawasaki o Kawasaki incompleto, pero un incremento de casos inusual, cerca de 30 veces lo esperado para el periodo de tiempo.
Londres reportó 8 casos y lo publicó en Lancet en mayo, el 7 de mayo. En Bérgamo, Italia, tuvieron 20 casos en un corto periodo, equivalente a lo visto en 3 años. En París, Francia, reportaron 15 casos. Y en Nueva York, en el mes de mayo, también reportaron 15 casos, que no es la frecuencia usual de casos de Kawasaki que ellos ven. Este es el primer reporte que hacen en Inglaterra de un síndrome hiperinflamatorio durante la pandemia del COVID-19. ¿Y qué características tienen estos pacientes? Que la mayoría de ellos tenía más de 5 años, lo cual no concuerda con la edad esperada más frecuente del COVID, del Kawasaki. En segundo lugar, que la mayoría de los casos se comenzaron a presentar pasado el pico pandémico en adultos. ¿Ok? Lo cual hace pensar en que sea una enfermedad que tenga un componente inflamatorio, pero que tenga que ver con una posinfección, aunque hay casos que tienen manifestaciones respiratorias. El otro aspecto importante para hacer el diagnóstico diferencial es que la gran mayoría de los casos cursa con trombocitopenia al momento del debut. ¿Ok? Entonces, antecedentes de contacto familiar de COVID-19. Niño mayor de 4 años. Niño que cumple sospecha de Kawasaki incompleto y que tiene trombocitopenia, ¿no? Debe hacernos sospechar en MISCA, sobre todo si las manifestaciones de edema de manos y pies son significativas. Ese es el estudio de Italia, en el cual ellos reportan un brote de Kawasaki, de una enfermedad similar a la Kawasaki, severa en niños italianos durante el epicentro de la pandemia de COVID. ¿Ok? ¿Qué es lo que observan? Miren, ve, que un incremento en el número de casos posterior al pico de la pandemia, que es el recuadro inferior, la parte inferior. Está el pico de la pandemia, baja el pico de la pandemia y comienza a ver el aumento del número de casos de esta entidad en niños. Y en la parte de arriba del recuadro ven el aumento inusitado del número de casos con sospecha de Kawasaki comparado con los años anteriores y que corresponden al MISCA. En relación a las diferencias entre el Kawasaki, es el primer grupo de la izquierda, y el MISCA, que es el segundo, están comparando varios años previos de Kawasaki comparado con marzo-abril en Italia. Un incremento significativo en el número de casos. 2, la edad promedio era de 7.5 años. Estoy hablando lo más saltante. La mayoría tenía leucocitos normales, si bien es cierto el predominio de neutrófilos. La linfopenia fue una característica significativa. La trombocitopenia fue una característica significativa. El aumento de ferritina fue una característica significativa en el MISCA. El aumento de triglicéridos también fue una característica. El criterio de Kobayashi era más probable que el score de Kobayashi sea positivo en los niños con MISCA. Manifestaciones sugestivas de síndrome de activación macrofágica, manifestaciones sugestivas de shock asociado a Kawasaki y ecografía abdominal con manifestaciones de engrosamiento de pared intestinal o linfadenitis mesentérica era más frecuente en los pacientes con MISCA. En ambos casos se usó inmunoglobulina y aspirina y en algunos casos inotrópicos. En el MISCA es más frecuente la disfunción ventricular y la valvulitis que la presencia de aneurismas coronarios. Entonces, ¿qué sucede? Acá en el hospital tenemos ya un caso de MISCA. ¿Y qué nos informan los especialistas en cardiología? Hay que esperar 2 semanas para hacer el ecocardio. No, señores, no es un Kawasaki, es un MISCA. Y es muy importante determinar tempranamente si tiene disfunción ventricular. Porque si tiene disfunción ventricular, este paciente puede hacer shock. Y necesita cuidados intensivos, necesita manejo con inotrópicos. Por lo tanto, no es un Kawasaki. Es una entidad parecida, pero que es diferente y cada vez la estamos conociendo. ¿Cuáles son los criterios para el diagnóstico de MISCA propuestos por la Organización Mundial de la Salud? Niño con fiebre mayor o igual a 3 días, con 2 de los siguientes: rayo, conjuntivitis no purulenta bilateral o signo de inflamación mucocutánea, ya sea oral, manos o pies. Hipotensión o shock.
factores de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anormalidades coronarias, siendo estas las menos frecuentes. Evidencia de coagulopatía, ya sea por alteración de protrombina, tipo paciente tromboplatina o dímero D. Y algo importante y frecuente de lo que hemos observado, problemas gastrointestinales agudos. Yo he tenido la oportunidad de haber sido consultado por colegas de San Bartolomé, de hospitales de salud, de otros hospitales del MINSA e incluso de clínicas privadas, y un buen porcentaje de pacientes acuden por diarreas, vómitos y dolor abdominal. ¿Cuáles son las pruebas adicionales que deberían tener estos pacientes para sospechar MISCA? Elevación de los marcadores de inflamación, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación y procalcitonina. Pero que es importante, que no haya otras causas que expliquen la inflamación, como infecciones que causen sepsis bacteriana o el síndrome de shock tóxico estafilocócico o el síndrome de shock tóxico estreptocócico. Más evidencia de COVID-19, ya sea por prueba molecular positiva, ya sea por prueba rápida reactiva, o hay un grupo de pacientes que tienen prueba molecular negativa, prueba rápida no reactiva, pero tienen el antecedente de contacto domiciliario con casos de COVID-19, ya sea la mamá, la papá o los abuelos. Por lo tanto, el MISCA es una manifestación de hiperinflamación. Hay un aumento de los monocitos, aumento de los macrófagos, aumento de los neutrófilos, lo cual va a llevar a una tormenta de citoquinas, a la activación del sistema macrofágico, a una hiperinflamación, y esto va a llevar a un daño endotelial y a un daño tisular a nivel multisistémico, no solamente el endotelio, sino a nivel cardíaco, puede ser renal. ¿Y cómo se puede expresar? Por disminución de los eosinófilos, aumento de los linfocitos, lo cual significa una falla en el control de la inflamación. Por lo tanto, el abordaje terapéutico va a ser totalmente diferente al niño que viene por neumonía por COVID-19. Esta es una gráfica que la he tomado de una conferencia, ¿no? Porque es muy didáctica. En rojo están las manifestaciones de Kawasaki y de MISCA. Y en negro, aquellas manifestaciones que son más frecuentes en MISCA, para ayudarnos al diagnóstico diferencial. Por ejemplo, si tiene compromiso neurológico, piensen más en MISCA. Si tiene adenitis mesentérica, piensen más en MISCA. Si tiene linfadenopatías bilaterales, piensen más en MISCA. Si tiene algunos signos respiratorios, es más frecuente en MISCA que en Kawasaki. Si tiene disfunción ventricular, eso es MISCA. La dilatación coronaria en MISCA se ve solo en el 17%. ¿Ok? Si tiene manifestaciones digestivas, piensen más en MISCA. Yo creo que este cuadro es muy ilustrativo para hacernos, y acuérdense, el grupo etario, si es un niño mayor de 4 años de edad y tiene trombocitopenia en la primera semana de enfermedad, es un MISCA hasta demostrar lo contrario, sobre todo si tiene dímero D aumentado. En relación al tratamiento, pues esta es una entidad nueva en la cual el conocimiento está en evolución. ¿Qué es importante? El soporte hemodinámico. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden hacer disfunción ventricular y falla cardíaca y estar atentos al shock cardiogénico. Un grupo de pacientes puede requerir unidad de cuidados intensivos. Hay un paciente en clínica privada que ha estado en unidad de cuidados intensivos. 2, hasta descartar que no tenga un cuadro bacteriano que simule un MISCA, iniciamos tratamiento previa toma de cultivos con, puede ser una cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona. El beneficio de los antivirales es incierto, ¿ok? Pero si el paciente tiene compromiso pulmonar, ¿no? Y no está en un estadio avanzado, por lo menos nosotros, sugerimos iniciar tratamiento. Y lo que usamos es la cloroquina. Ahora, nos dirán, pero la cloroquina produce cardiotoxicidad, por eso es importante en estos pacientes hacerle un electrocardiograma basal y hacerle los electrocardiogramas de control. ¿Ok? No tenemos experiencia con ivermectina. Estos pacientes se están manejando como Kawasaki, o sea, la dosis de inmunoglobulina endovenosa 2 gramos por kilo, pasado en 10 horas, tratamiento inicial con aspirina 50 miligramos por kilo día dividido en 4 dosis, y después de 48 horas de caída a la fiebre, lo pasamos a dosis antiagregantes plaquetarias.
¿En quiénes podría considerarse el uso de corticoides? En aquellos pacientes que tengan signos persistentes de inflamación o aneurisma. Por ejemplo, le paso yo la inmunoglobulina y la proteína C reactiva a las 48 horas sigue elevada, sigue con los ojos rojos, sigue con el exantema, sigue con el edema de manos y pies. En ese caso hemos usado corticoides en nuestros pacientes. ¿Qué hemos usado? Prednisolona por vía oral, 1 miligramo por kilo día, por 5 días, con una respuesta favorable. Si el paciente tiene disfunción ventricular detectado por ecocardiografía, el manejo ya es del especialista, diuréticos e inotrópicos. Si el paciente tiene riesgo de complicaciones trombóticas, porque tiene dímero D elevado, lo que se está usando en forma profiláctica es la enoxiheparina, que es una anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. ¿Qué otras terapias adyuvantes tenemos? A los corticoides tenemos los inhibidores de interleuquina 1 como el anakinra y el inhibidor de interleuquina 6 como el tocilizumab, que no hemos tenido oportunidad de usarlo porque no lo tenemos y todavía tenemos pocos pacientes. ¿Qué es importante recalcar? Que esta es una nueva entidad cuyo conocimiento está en evolución, que el comportamiento no es igual al Kawasaki, que se parece al Kawasaki, pero el comportamiento es totalmente diferente, que el riesgo de requerir cuidados intensivos es mayor comparado con Kawasaki, que si se sospecha esta entidad clínica debería hacerse una monitorización hemodinámica, una ecografía ecocardio urgente para detectar disfunción ventricular y que el manejo debe ser multidisciplinario. El pediatra, el infectólogo, el cardiólogo, el reumatólogo, el hematólogo y el médico de terapia intensiva. Todos deberíamos intervenir en el manejo integral de este paciente. Y para terminar, quiero presentar este cuadro que es una comparación del impacto que tiene una pandemia en los servicios de salud comparado con los desastres, ¿no? ¿Qué sucede si es que hay un terremoto? ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que nos han enseñado? Que si hay un terremoto, el personal de salud es valioso. Por lo tanto, el personal de salud debe evacuar primero. ¿Por qué? Porque hay que preservar el personal de salud para que brinde atención a todas las víctimas de la población del terremoto. Pero el terremoto sucede en una unidad de tiempo, en un momento. En cambio, una pandemia sucede a lo largo del tiempo, y los que tienen que enfrentar la pandemia, los que tienen que correrse del terremoto no es el personal de salud. El personal de salud tiene que quedarse en la pandemia para combatir la pandemia. Pero ¿qué problema hay cuando hay pandemia? Que el personal de salud, como cualquier población, tiene riesgo de infectarse. Los recursos comienzan a escasear, lo cual aumenta el riesgo de infección, y eso hace que cada vez contemos con menos profesionales de la salud. Pero esto es algo que los profesionales de la salud ya lo sabemos cuando elegimos estudiar una profesión dedicada a la salud. Lógicamente, con los equipos de protección personal apropiados. Y ante la escasez hay que ser imaginativos. Y acá quiero hablar de lo que es el ser ágil. ¿Qué es ser ágil ante una crisis? Es ser flexible. Tenemos que dialogar, tenemos que comunicar con pasión, tenemos que ser diferentes, tenemos que tener coraje, tenemos que ser creativos, tenemos que ser eficientes, tenemos que ser productivos, tenemos que tener empatía, tenemos que observar, tenemos que experimentar, tenemos que adaptarnos, pero siempre conservando la estabilidad. No podemos crear más inestabilidad de la que ya produce una pandemia. Y esto es como iniciamos enfrentar inicialmente la pandemia con el servicio de atención diferenciada de COVID-19, proveyendo de equipo de protección personal a nuestros trabajadores de salud, porque nuestro primer objetivo era prevenir la infección en el trabajador de salud en el hospital, porque desgraciadamente lo que no podemos hacer es prevenirla fuera del hospital. Hay que ser conscientes que yo creo que casi el 99% de personal de salud que ha salido con prueba reactiva positiva no tuvo contacto previo con un caso de COVID positivo. Por lo tanto, la transmisión ha sido comunitaria.
Elegimos inicialmente el servicio diferenciado en la ex clínica, ¿por qué? Porque contaba ambientes individuales. Y nosotros pensábamos que probablemente nuestra mayor demanda iban a ser niños con neumonía por COVID-19. Y como todo niño con infección respiratoria iba a ser COVID-19 hasta demostrar lo contrario, era justificable el uso de aislamiento individual hasta descartar que no sea COVID-19. Si la prueba descartaba que era COVID-19, estamos hablando inicios de abril, mediados de abril, que todavía no teníamos muchas pruebas rápidas, el paciente, si descartábamos COVID-19 por prueba rápida y prueba molecular, o porque no tenía criterio clínico radiológico, debería pasar a hospitalización la usual. Y si era respiratorio con COVID-19, ya sea clínico radiológico, por prueba rápida o molecular, se quedaba en el aislamiento individual. Y el personal con equipo de protección básico, porque son pacientes que no están en ventilación, no hay generación de aerosoles. Si son niños menores de 3 años y la madre puede ayudar al manejo del paciente para evitar la sobreexposición del personal, se permitía que la madre entrara con todas las precauciones de transmisión de la enfermedad. Estamos enfrentando la pandemia en un hospital de más de 80 años. Y este es reflejo del hospital en el cual trabajamos, ¿no? Salas comunes, no bien diseñadas para la situación actual, ¿no? Con más de un 50% de pacientes crónicos, con comorbilidades neurológicas, respiratorias, digestivas, cardíacas, pero nuestras vidas han cambiado, ¿ok? Han cambiado para todos, no solo para los pacientes, sino también para los trabajadores de salud, y deben cambiar para los servicios de salud. Debe darse prioridad en el presupuesto nacional para invertir en establecimientos de salud y mejorar las competencias de los trabajadores de salud profesionales y no profesionales. Todos somos parte de la respuesta a esta pandemia. Este es el equipo de COVID multidisciplinario que está enfrentando la pandemia en el área diferenciada. Como hemos visto, esta pandemia va a cambiar nuestras vidas, pero también debe cambiar los servicios de salud, pero debemos ser flexibles. Ya hemos entrado a una etapa de desconfinamiento. El número de casos va a aumentar, pero ya en la experiencia que tenemos de estos 2 meses, el número de niños con problemas respiratorio neumónico va a ser menor. Más va a ser el número de niños que acuden a emergencia por motivos no respiratorios y que le hacen la prueba rápida y sale reactiva, ¿no? Lo cual indica que lo que vamos a necesitar más es aislamiento de cohortes hasta que nos venga la prueba molecular negativa. Si nos viene la prueba molecular negativa, estos pacientes ya podrían pasar a hospitalización. Y quisiera terminar con este artículo, ¿no? Esta es una mujer de 90 años que muere por coronavirus en Bélgica, pero que rehusó usar el ventilador diciéndole al doctor: he tenido una buena vida y prefiero preservar la vida de los más jóvenes. Yo creo que todos quisiéramos eso, ¿no? Tener una buena vida. ¿Y qué es tener una buena vida? Sentir que hemos actuado en nuestra vida de lo que se esperaba de nosotros. Y con estas palabras quiero terminar. Muchas gracias. Una doctora pregunta si en el hospital se maneja cánulas de alto flujo, ya que en adultos se ha visto que eso disminuye el ingreso a UCI. Ya. Esa pregunta, yo sé que el hospital maneja cánulas de alto flujo, pero ninguno de los pacientes ha pasado a cuidados intensivos, porque la cánula de alto flujo es preferible manejarlas en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Porque si no va bien, ya tiene que ir a ventilación. Entonces, no sé si en el hospital de emergencia de Vía El Salvador, previo al ingreso a ventilador, están usando cánula de alto flujo, pero es un paso previo. Lo importante es la posición prona, no olvidarse la posición prona. La siguiente pregunta, doctor, es: ¿el área de medicina cuenta con camas para UCI con ventilación asistida?
si tenemos pacientes con IgG, ¿cuántos días de cuarentena debería tener o ya no es necesario? Ya, miren, ve, si usted es un personal de salud asintomático y dentro de la prueba de tamizaje le sale una prueba rápida positiva, ¿cuál es la recomendación? 10 días de aislamiento domiciliario, pero estamos hablando de aislamiento domiciliario, ¿eh? Porque si se van a ir 10 días y van a estar saliendo a la calle o ir a su consultorio, no, pues se van a infectar allá, ¿no? Es 10 días. Si usted tiene síntomas leves, ¿no? Entonces la recomendación es 14 días de aislamiento domiciliario y reincorporarse al trabajo si a los 14 días usted está bien. Si usted tiene síntomas moderados, ¿no? O requirió hospitalización, son 14 días desde el momento del alta. 14 días desde el momento del alta. Ahora, si a los 14 días del momento del alta todavía tiene síntomas respiratorios, se prolonga 7 días más. Ahora, si Dios no lo quiera, usted requirió cuidados intensivos, la recomendación es hasta 28 días después del alta. Lógicamente, hay que individualizar cada caso. ¿Ok? Otra pregunta, doctor, es en un paciente asintomático que tiene 2 pruebas rápidas de diferentes instituciones, una positiva y otra negativa, ¿qué se debe hacer? Ya, esa divergencia se está observando cada vez con mayor frecuencia, porque no hay prueba 100% sensible, no hay prueba 100% con 0 error. De ahí que los laboratorios que implementan la prueba rápida tienen que hacer controles de calidad. Yo he sido consultado por colegas, ¿no? Que se han hecho prueba rápida en un sitio y ha salido débilmente positivo, y en situación de pandemia el débilmente positivo se considera positivo. Pero se han repetido la prueba en otros laboratorios con otro reactivo y les ha salido negativo. ¿Ok? Entonces hay que conocer las limitaciones que tiene la prueba rápida, sobre todo las pruebas rápidas que comenzamos a utilizar primero en el mes de abril. Tengo entendido que las pruebas rápidas que ha comprado últimamente el ministerio son de mejor validez que las que contábamos inicialmente disponibles. Doctor, otra pregunta es, ¿qué hospital del MINSA tiene acreditado UCI pediátrica para casos COVID para poder coordinar las referencias? El hospital para UCI es el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. El Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, tengo entendido, cuenta con 5 camas de UCI para niños, especialmente para niños. ATE no, olvídense de ATE. Es Hospital de Villa El Salvador. Otra pregunta, doctor. Al respecto de las pruebas rápidas, ¿se volverá una rutina como parte de los exámenes prequirúrgicos? ¿Y cuánto tiempo de validez tienen? Ya que la fisiología lo pide. Miren, vamos a ver un escenario. Supongamos que yo tengo un paciente, me hago el screening y me sale prueba rápida positiva IgM, IgG. Se ha visto que la IgM demora, como he presentado en la presentación, puede demorarse en no hacerse detectable más de 28 días. Y eso no significa que sigo contagiando. ¿Ok? Y la IgG, como es de memoria, esta va a salir positiva por tiempo prolongado. Por lo tanto, si yo ya tengo una prueba positiva, no necesito hacerme otra prueba positiva para ver si el IgM se ha negativizado, si el IgG ha aparecido. Yo tomo mis 14 días de aislamiento en casa con mis medidas de protección. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan útil es hacer prueba rápida en el paciente que se va a operar? Es como, ¿qué tan útil es hacer prueba de VIH en el paciente que se va a operar? En época de pandemia, acuérdense, una prueba rápida negativa no te descarta que el paciente tenga COVID, porque puede estar en el periodo de ventana, que son los primeros 7 a 10 días de la infección. Y para operar no se va a pedir prueba molecular, porque también la sensibilidad es 65% del hisopado nasofaringeo. Entonces, lo que yo quiero recalcar a mis colegas cirujanos es que más importante que pedirle prueba rápida, yo no le digo que no le pidan, es que ustedes usen el equipo de protección apropiado. Y a mi entender, el personal de salud más entrenado
capacitado y que en su vida diaria aplica medidas de prevención y de bioseguridad son los cirujanos y es el personal de cuidados intensivos. ¿Ok? Entonces lo que tienen que usar es, bueno, el anestesiólogo usar su máscara facial a la hora de intubar y otros aditamentos destinados a eso, usar N95, ¿no es cierto?, y usar su equipo de protección personal. No van a operar con mameluco, ¿ok? No es necesario operar con mameluco, pero sí su protección ocular, su cubrecabello, su N95, su bata, doble o triple guante. ¿Qué es importante? ¿Qué se ha visto? Que el mayor riesgo de infección en el trabajador de salud dentro de la institución es al retirarse el equipo de protección. Por lo tanto, el retiro del equipo de protección debe ser supervisado por otro trabajador de salud que conozca los pasos apropiados. Eso es lo que hacemos en la unidad diferenciada. No hemos tenido ningún médico que se haya infectado. Y el personal no médico que se ha infectado ha sido en la comunidad o porque a la hora de comer se quitan la mascarilla para comer y se ponen a conversar mientras comen. Y acuérdense que el asintomático puede transmitir al hablar. ¿Ok? Por lo tanto, coman solos. Y si quieren conversar, terminen de almorzar, pónganse la mascarilla, conversen, pero conservando la distancia. El otro aspecto es, una sola medida no protege el 100%. Por más que usen N95, tienen que preservar distanciamiento social. Tienen que lavarse las manos. Y si van a asistir a un conglomerado, por ejemplo, al mercado, yo les aconsejo usar protectores oculares o máscara facial. Otra pregunta, doctor, es si a los padres de los casos sospechosos les están realizando las pruebas. Bueno, en el hospital, para ingresar al paciente, como hay el programa de padre acompañante y un grupo de pacientes requiere de la asistencia del familiar para ayudar en el manejo del paciente, porque si el familiar en lugar de ayudar va a estorbar, no entra. Si es un paciente que no se va a beneficiar de la presencia del familiar, ya sea porque está gravemente enfermo, está inconsciente o X motivo, tampoco entra. ¿Ok? Pero si se considera que el familiar, que idealmente debe ser la misma persona, que sea entrenada en práctica de prevención, va a ayudar al manejo del paciente, se le hace la prueba rápida. ¿Ok? Pero lo más importante es que cumplan la medida de protección. Y la ventaja que teníamos en el servicio diferenciado es que todos los ambientes individuales tienen baño completo. Entonces el familiar no salía porque se le daba la comida. El hospital le provee la comida al familiar, entonces no tenía motivo para salir porque ahí tenía donde bañarse, cambiarse. Ocasionalmente recibía ropa de un familiar que la dejaba a la entrada. Otra pregunta, doctor, es si alguno de los pacientes hizo falla renal o alguna manifestación nefrológica. No, hemos tenido pacientes en hemodiálisis con prueba rápida positiva, pero que no tenían enfermedad por COVID, ¿no? O sea, hay que diferenciar el que tiene enfermedad por COVID y hace falla renal del paciente en hemodiálisis que se infecta y tiene una prueba rápida positiva y que no tiene síntomas respiratorios, ¿ok? Ese paciente puede acudir a su hemodiálisis. Lógicamente, el personal de hemodiálisis tiene que usar su kit de protección, no mameluco, no es necesario mameluco. Acuérdense que el mameluco fue diseñado para el ébola. ¿Por qué? Porque en el ébola todas las secreciones eran contagiantes y los pacientes con ébola tenían vómitos y tenían diarreas. Entonces, por eso es que se diseñó el mameluco, que es como una cápsula. Ahora, ¿dónde se justifica usar mameluco? En unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque hay varios pacientes, están en ventilación, se generan aerosoles y la exposición es por mayor tiempo y es más cercana. Ahí se justifica mameluco. O si se hacen aspiraciones de secreciones frecuentes o nebulizaciones, lo cual se trata de evitar en los pacientes.
Pero nosotros en el servicio diferenciado, los médicos, no usamos, en la mayoría de los casos, mameluco. Doctor, otra pregunta es si saben el estado nutricional de los pacientes que presentó y cómo eso pudo afectar a la infección. Miren, hemos tenido pocos pacientes desnutridos, la mayoría han sido eutróficos o con enfermedades crónicas. Con la cantidad de pacientes que tenemos, no le podría decir yo que la desnutrición severa es un factor de riesgo. Se considera que es un factor de riesgo, pero que nosotros lo hayamos visto, no le podría dar una opinión porque la mayoría de los pacientes que hemos visto no tenían desnutrición severa, ¿no? Incluso cada vez estamos usando menos cloroquina. Al principio el temor a la neumonía, el temor al COVID nos hacía usar cloroquina en un buen número de pacientes. Actualmente solamente lo usamos en el paciente que tiene evidencia de neumonía, ¿no? O en el paciente leve con factor de riesgo. Después, el brote de neurocirugía, que fueron cerca de 11 pacientes, si mal no recuerdo, solamente los 2 que hicieron problemas respiratorios recibieron cloroquina. El resto, que solamente eran pruebas rápidas positivas y su problema neurológico, no recibió tratamiento contra COVID-19. Doctor, la última pregunta es, ¿en pacientes con SARS-CoV-2 confirmado es posible usar plasma convaleciente? Bueno, esa es una estrategia que en algunos países se ha usado con aparente beneficio, que es el plasma con alto nivel el plasma de paciente convaleciente con alto nivel de anticuerpos, ¿no? Pero esto está en estudio, no es una norma. En algunos hospitales de otros países tengo entendido que se ha usado con cierto beneficio, pero no hay, acuérdense que en época de pandemia es difícil hacer ensayos clínicos, porque no todos los pacientes son homogéneos y no puede haber la rigurosidad científica, porque tienen la presión de la demanda de pacientes. ¿Ok? Es por eso que un grupo de expertos del Ministerio de Salud, encabezado por el doctor Gotizo, debido al desborde de casos severos, a la falta de cama, a la falta de camas de UCI, a la carencia de oxígeno, propone la estrategia que ha sido de alguna forma exitosa en Ecuador y en Honduras, de dar un tratamiento temprano en aquellos pacientes con síntomas leves y factores de riesgo. Hay un ensayo clínico que está corriendo, tengo entendido, y que los resultados deben estar en 3 meses, ¿no? En situaciones como la actual, como yo les digo, hay que ser ágiles y hay que usar la medicina basada en evidencia, la medicina basada en experiencia, el criterio clínico y lo otro que es muy importante, la opción del paciente. ¿Qué nos dice el paciente? Si el paciente está de acuerdo, lo utilizamos. Si el paciente no está de acuerdo porque no hay un beneficio comprobado, no lo podemos obligar a utilizar. Doctor, la última pregunta que acaban de poner, y con esta acabamos. La IgG positiva permanece por vida, ya que hay pacientes que están dando negativos después de haber sido positivos. Como le digo, eso depende del reactivo. Teóricamente, si crea memoria inmunológica, la IgG debe persistir de por vida. La pregunta es si persiste a niveles detectables por los kits, por las pruebas que disponemos actualmente. Acuérdense que las pruebas que estamos usando es una prueba cualitativa, no mide nivel de anticuerpo. Te dice reactivo o no reactivo. No te mide nivel de anticuerpo. ¿Ok? Son otras las pruebas que miden niveles de anticuerpo. De repente no detecta en la prueba cualitativa, pero sí detecta el anticuerpo en la prueba cuantitativa. Y no estamos usando pruebas cuantitativas para hacer el diagnóstico. Agradecemos al doctor Jorge Candela por esta brillante exposición con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Hasta luego.